para poder comentarlo y celebrar este libro como Ameldaba. Así que, bueno, eso, voy a ir un poco la... Así todos, bueno, es un día más de encuentros y actividades. Estamos muy contentos realmente porque no se repite la gente, muchas actividades son muy interesantes de poder compartir. Como lo dije en algún momento de la semana, de crear estos espacios que vinculan a personas que trabajamos en artes visuales con personas que trabajamos en cine, que a veces no son espacios que confluyen con mucha facilidad en Santiago, entonces eso nos llena de alegría. Voy a partir como para tal vez no salir del hielo, como con dos comentarios, dos ideas que organizo mi comentario. Una es sobre la colaboración, que tiene que ver con nuestro trabajo con Eric, ¿no es cierto? Es una colaboración que llevamos haciendo un par de años, que se inicia en esos años de pandemia, en el confinamiento desde el computador. Y la verdad que yo personalmente no esperaba que iba a llegar tan lejos, ¿no es cierto? Ese primer mail, tal vez, o ese primer contacto de Facebook. Y la verdad que ha sido un diálogo como muy fructífero en el mejor sentido de esa palabra, en el sentido creativo, artístico, intelectual, de aprendizaje, una relación epistolar, podríamos decir, a través de correos. Y cuando estábamos iniciando estas conversaciones, el año 2020 tal vez, a mediados del 2020, fue un contacto, bueno, por serie de personas, pero me llega un correo entonces, no sé si de Paula o de Iván, me dice, oye, ¿podrías prologar este libro, ¿no? que está saliendo, que vamos a lanzar? Y en realidad no necesariamente ustedes sabían que yo ya estaba en contacto con Erika, así que fue como una bonita coincidencia y me toca leer esos ensayos que me permiten además ver las películas de Eric, porque para mí fue muy importante escribir este prólogo conociendo las películas de Eric, así que fue como la primera vez que le pedí, ¿no es cierto?, las claves para toda esa filmografía que me acompañó en la lectura. He hablado harto de la escritura de Eric, me parece una escritura muy especial que se alimenta tanto de recuerdos personales como de referencias muy eruditas que a veces desde Chile no conocemos, ¿no es cierto?, del cine experimental, de las artes visuales, de la performance, de los usos audiovisuales, ¿no es cierto?, fuera del cine. Y por otra parte conserva también, bueno, me imagino que Ignacio va a hablar más de la escritura que yo, ¿no es cierto?, pero ese tono o rescata esa idea de lo oral, de la oralidad, del hacerse preguntas, del diálogo con un lector posible, y todo eso está en el texto. Entonces es muy interesante de leer, muy fácil de leer y muy nutritivo, digamos, para todos. Es como un público más abierto, no es un texto académico, es un texto absolutamente ensayístico y artístico. Ensayo en el sentido, ¿no es cierto?, la definición del ensayo, que significa el diálogo, la toma de posición, las preguntas, la experimentación en el texto, etc. Entonces, hemos hablado, no con Eric, pero con otras personas sobre esto de la colaboración, porque estaba muy de moda, ¿no es cierto?, como la colaboración como metodología, la investigación asociativa, pero a veces se hace muy difícil colaborar, y por eso que quería como enfatizar esta idea. No se puede colaborar con cualquiera ni con cualquier disciplina, aunque estamos como de alguna manera, nos están empujando siempre hacia allá. Pienso que es una fortuna, una casualidad también, y no mucha gente también cree en la colaboración porque también hay malas experiencias en el camino, ¿no es cierto? Entonces, no sé, me parece que colaborar significa contribuir, o sea, dos fuerzas, ¿no es cierto?, que dialogan y se encuentran en una cosa híbrida donde ninguno se superpone al otro, ¿no es cierto? Y bueno, voy como pensando esa idea de colaboración en las artes, en el pensamiento, en la academia, que me parece muy interesante, pero cuando es más genuina, ¿no es cierto? O sea, estamos como atravesados, digamos, por esa doble fuerza de lo genuino, también de lo que nos imponen, no sé, los lugares de trabajo, etc. Y por otra parte, quería recordar la sesión de ayer que tuvimos en la Cineteca, que fue muy interesante. La sesión que es título Película Conversación, en donde pudimos ver su película Octubre en Barcelona, una película que Eric hace sobre el procés catalán desde 2017, con toda su complejidad, ambigüedades, ¿no es cierto? Y bueno, me imagino que después Eric lo puede explicar mejor,
pero ahí aparece, ¿no es cierto?, esta idea de la película posible, o sea, qué posibilidad de película podemos plantearnos para afrontar ciertas realidades, ¿no es cierto?, conflictivas, ambiguas, paradojales, ¿no es cierto?, en donde no necesariamente hay una sola verdad, sino que a veces dos o más verdades, ¿no es cierto?, y como el cine o la escritura también podría ser, ¿no es cierto?, puede abordar esas situaciones conflictivas. Nos quedamos en la sobremesa hablando sobre esto, sobre los riesgos de las hegemonías, ¿no es cierto?, posibles también en estos contextos políticos conflictivos. Obviamente pensamos en el contexto local, en la situación mapuche, ¿no es cierto?, en el feminismo, es como todas estas situaciones que se presentan paradojales, nos da miedo abordarlas también en sus paradojas. También recordamos a Raúl Ruiz, también hizo cine político, obviamente en esos contextos. Creo que tenemos mucho que aprender en el presente actual de sus películas políticas. De hecho, en la entrada de la exposición al museo, en la entrevista, que fue el único documento de Ruiz que pusimos, nos interesó hacer una selección sobre su definición del cine político, que muchos hemos escuchado, pero nos parece interesante volver a ponerlo en el paisaje en este año de conmemoraciones. Eso. Y bueno, obviamente a partir de esta película posible de Barcelona salieron muchos comentarios, pero también yo personalmente me preguntaba como las narrativas posibles para tomar posición sin tomar una posición, ¿no es cierto?, rígida, digamos. Yo creo que Eric va a explicar muy bien eso. Hablamos de muchas definiciones que él nos presentó sobre lo potencial, la posibilidad, cómo funciona la historia, también las repeticiones. El proceso catalán no es primera vez que se encuentra frente a un referéndum, ¿no es cierto?, y esta situación del deseo o la posibilidad de la independencia catalana. Y bueno, el estallido chileno también. Ahora nos preguntamos qué fue ese estallido, revuelta, estallido, con signos de exclamación y preguntas, la situación de las policías hoy día, que también está muy conflictivo. Entonces, pensar esos verbos como repetición de la historia o reanudación, eso me gustó mucho, esas definiciones que diste también, cómo reanudamos procesos pero sin repetir la historia. Creo que todo eso está en la película de ayer y está de alguna manera también en este libro. Yo hice el prólogo, como les dije, acompañada de las películas de Eric, que no necesariamente están citadas en el libro, porque él hace estudios de referentes, por así decir, que alimentan su propuesta. Me interesó tratar de pensar este cine de lo posible en el contexto local como una manera de mediar o de traducir también ciertas ideas que pueden parecer distantes en Chile para un público lector general. Y también puse un epígrafe de Ruiz, ya que era como nuestro vínculo, ¿no es cierto?, de esta conferencia que se llamó Utopía e Imagen, que de alguna manera el texto de Eric también tiene que ver con una reanudación de la utopía, ¿no es cierto?, de pensar la utopía hoy día. Y en este fue una conferencia que Ruiz hizo en una conferencia en los años 90, justo como en este regreso a la democracia, el año 93, que dice, nosotras utopías sabemos que ahora somos realizables. Gracias, Francisca. Quizás podríamos darle la palabra a Ignacio y terminar con Eric, si les parece bien, y después abrimos un poquito la conversación. Yo puedo contar un poco, igual que Francisca, cuál fue la génesis de este proceso de trabajo, que creo que ha sido enriquecedor para todos, porque esta colaboración ha desembocado en una amistad, y creo que ese cine de la amistad es tal vez más importante que el propio objeto del libro. La verdad es que, yo empecé a trabajar en el libro de Eric gracias a una sugerencia de Iván, que había invitado a Eric a Santiago en 2018. Sí. Entonces había quedado ya explotando la idea de traducir algún libro de Eric. Entonces entré luego en contacto contigo en 2019 o 20. Propusimos la idea de formar, de hacer componer esta colección de ensayos inéditos, en su mayoría inéditos,
y hubo ahí un ir y venir de propuestas, sacamos y pusimos algunos textos del contexto. Me parece que apareció a casi un minuto el texto de Mariana Cristofides, por ejemplo, y finalmente llegamos a esta forma final de 2 ensayos. Y para mí lo importante, lo más enriquecedor, digamos, de este proceso fue que pude, lo cual es muy raro en la traducción, pude realmente dialogar con él y hacer todas las preguntas que uno como traductor siempre le quiere hacer al autor, cosa que no siempre, digamos, es posible. Y allí comenzó un diálogo muy fructífero. Eric tuvo toda la discusión del mundo para leer y releer los manuscritos en español. A veces te molesté mucho con algunas palabras o expresiones. Y mi intención, lo hemos conversado mucho con Eric, era que el texto fuese, digamos, la poética de traducción, a que el texto se pudiese leer bien en castellano, que se leyese de manera fluida en castellano, porque normalmente cuando uno lee traducciones suele pasar que hay una lengua un poco extraña que flota entre el original y la lengua de llegada, y eso va incluso asentando a veces usos un poco raros, en fin. La idea era realmente que esto se leyera bien en castellano. Tuvimos algunas dificultades con los términos un poco técnicos, que también son muy flotantes en español, porque algunos en España, qué sé yo, dicen copiones, mientras en Argentina se hablará más bien de crudos, o de descartes, en fin. Y hablamos mucho sobre el crudo. Sobre el crudo. Pensamos en la antropología. Ah, claro. Todos esos términos, digamos, fueron realmente objeto en este libro de un debate. Y eso fue muy, muy, muy lindo. Y fueron incluso asentando ciertas cosas que yo hoy uso como casi automáticamente, ¿no? en las traducciones. Podría hablar un poco muy brevemente del estilo tal vez de él, pero no sé si lo han todos leído el libro, se han acercado un poco al libro, pero el estilo de Eric, que es muy agradable a traducir, es un estilo entonces de ensayo relativamente breve, de alrededor de 6 carillas, digamos, texto, que observan una estructura bastante similar en general, como con una división tripartita, y en lo que se mantiene, como decía Francisca, un cierto espíritu de oralidad, como si estuviese tú hablando realmente con un público ahí en vivo, y que genera una cierta frescura, yo creo, en la lectura. Es una lectura bastante ágil, creo, en su ritmo, no abundan las frases tampoco particularmente extensas, ni alambicadas, y eso todo generó, no sé, luego te traducí también en otros artículos, generó una práctica de la traducción así que se da muy cómoda con ella. Creo que eso podría decir a muy grandes rasgos del proceso de Gracias, Ignacio. Podemos comentar algunos tópicos más al tema de hacer una entrada. Y Eric, te quiero dejar ahora entonces la palabra. No, bueno, sí, bueno, quiero agradecer a todas y todos, ¿no? Por estar acá. Y bueno, a Iván por la invitación de hacer un libro en tu colección, en una fuga, y también agradecemos a Francisca, bueno, por todos los proyectos que hicimos y que estamos haciendo sobre la exposición y también el diálogo con el libro, y Ignacio, que también ha sido una experiencia muy rica, muy inspiradora de la traducción, porque además el tema de la traducción es un poco el tema central, ¿no?, de mis películas. O sea, siempre, no sé, 5, 6, 7, 8
idiomas en cada una de mis películas, y es el problema de la traducción, de los juegos de palabras, todo este, bueno, son temas realmente de las películas. Lo que dices, no sé, no sé, hay muchas cosas, pero es verdad que, bueno, hay mucho, en este volumen, para mí me gusta mucho de este volumen, porque hay muchos textos, bueno, la mitad son inéditos en francés, hay textos que no fueron publicados, porque son textos de charlas, y hay textos que fueron publicados en inglés o en otros idiomas. Y eso da un poco algo singular al libro. Y hay también textos de charlas, es la razón porque hay esta dimensión oral un poco de los textos, y me gusta bastante. Es cada vez un problema cuando vas a dar dictar una charla y después te proponen de publicar. Y tienes que, es un trabajo bestial, porque tienes que escribir de nuevo para cambiar de nivel lingüístico, ¿no? Y cada vez pienso hay que buscar algo entre los dos, ¿no? Que la dimensión oral sea presente. Y bueno, encontrar este punto de encuentro entre los dos niveles. Y eso es un poco el tema en las charlas. Y también, pero, porque lo digo porque estoy hablando de un texto, de un libro en castellano con el tema de las traducciones, es que el hecho de dictar charlas en otros idiomas es una experiencia para mí que fue decisiva, ¿no? Se dice decisiva, sí. Es que, porque en francés y en su lengua materna, cada vez tenemos el uso posible de la retórica, ¿no? Y también en francés se puede hacer cosas complejificar, como se dice. Complejizar. Yes. Totalmente el argumento. Y pensé, cuando tengo que dar una charla en inglés o en español, tengo que ir, bueno, al más importante. Es que hay otra manera, no tengo la facilidad de la lengua materna, y se puede ver eso de dos maneras. Se puede decir, bueno, es un obstáculo para exprimir tu pensamiento, pero por otro lado me parece bastante genial. Y lo que quiero hacer también cuando escribo en francés, cada vez estoy pensando a la traducción. Y es importante de escribir, bueno, es algo que dice, es una frase bastante famosa de Bourdieu, sobre el hecho de escribir en un idioma, una lengua extranjera. Pero es verdad que es interesante en este libro, ya, bueno, está escrito en castellano. Sí. Desde el principio. Fue muy fácil para ti. ¿Entiendes? No, y digo que realmente este esfuerzo de pensar en otro idioma, con todos los obstáculos, porque yo hice muchas películas sobre este tema, del obstáculo, ¿no? La apatía, la dictadura, todas las situaciones de los obstáculos, que sean lingüísticos o políticos. Y me interesa mucho escribir con estos obstáculos. El tema de lo posible es pensar el obstáculo. Que nos recuerda un poco las reglas del Ulipo. Sí, ¿no? sí. Bueno, voy a la idea ahora conversar un poquito más sobre algunos temas. Bueno, yo quiero también de nuevo inscribir mi experiencia con Eric, pero aprovecho de contar que tuvimos la suerte de su visita el año 2018, no nos conocíamos, y yo me enteré que venía, tuve un contacto en común y yo sabía que él quería hacer un taller esa vez, y
yo me puse a leer de las cosas que escribí, las cosas que hacía, y no sé si a alguno le debe haber pasado también instalando en su seminario, que es como bien alucinante por la cantidad de cosas diferentes que hace y el universo de categorías, conceptos, objetos con los que trama. Me acuerdo que tuvimos un seminario de unas 3 sesiones, si no mal lo recuerdo, o 4, que fueron muy estimulantes. Me acuerdo de una sala llena también esa vez, había mucho interés. Me parece que fue muy bien recibido en ese momento también tu planteamiento. Cuando asistíamos a su seminario, era, bueno, es sumamente sorprendente las relaciones que establecía, para uno muy fresca. O sea, hay algo que tiene el acercamiento teórico y como docente también de Eric, que es como una suerte de frescura en el acercamiento, que se mueve en espacios muy umbrales también, ¿no? Digamos que traspasa sus fronteras, pero haciendo caso de la frontera. O sea, yo creo que problematiza también la noción, ¿no? Como del límite, de la frontera, del marco, para de ahí también sobrepasarla, ¿no? Entonces, por decir rápidamente algo, en sus conferencias pasar de sombras chinas, ¿cierto?, a, qué sé yo, la poesía, ¿cierto?, Dada, ¿cierto?, pasar por el cine estructural, elementos de la historia de la pintura, ¿no?, literatura, ¿cierto?, literatura experimental, en fin, como que en todas esas tramas, y teoría del lenguaje, por supuesto, esos son los temas, por supuesto, problemáticas centrales tienen que ver con una teoría del lenguaje, de la polifonía, ¿cierto?, del doble, ¿no?, del ventrílocuo. Son todos problemas que tienen que ver con el acto de hablar finalmente, ¿no es cierto? Y hay algo ahí también, un enfoque que me parece muy interesante, muy innovador, sobre justamente, ¿no?, el tema del acto de habla y el performativo, la performance, cómo trabaja en ese terreno. Este libro se abre, digamos, con un texto, yo diría, o sea, ya lo he visto citado así en bibliografía, así lo busca así, está citado, que se llama Acerca de la película performativa, que es una definición muy específica y muy productiva, creo yo, para el concepto de película performativa, que entabla una relación con una serie con la performance, pero también con el acto de habla, en fin. Entonces, todas esas maneras también de traducir determinadas problemáticas, ¿cierto?, que vienen de la filosofía del lenguaje, a la teoría de las artes visuales, a la historia del arte, entonces fue muy fascinante. Esa vez que viniste, hicimos una conversación para mí también muy productiva, muy bonita, que la publicamos, y también justamente en esa ocasión tradujimos ese texto, y ya de algún modo fue como un avance, ¿cierto?, para pensar también este objeto, este libro, y fue muy fluido también. Nosotros estamos todavía partiendo con Carolina, la presenta aquí, Urrutia, y está la gente de La Fuga, Wolfgang, ¿cierto?, Laura, con los cuales estamos trabajando en la colección, y Metales Ediciones Metales también, Victoria, aquí está presentando, no te quiero estar a la aquí estás. Y nada, bueno, entonces era muy fluido que el libro entrara también en el diálogo un poco con la colección de libros que estamos estableciendo, que ya lleva unos 5 libros, 6 libros, y realmente eso, siento que fue un gusto aquella vez, y ha sido un gusto también poder, digamos, leer este libro. Y ahora me pareció, o sea, mi vida cambió mucho en 2 años, pero yo sé que estuvo como muy bueno, o sea, sí, sé que fue mucha gente, y creo que mucha gente que incluso fue a esa vez, se repitió ahora y quiso ir de nuevo para seguir conversando contigo. Así que me parece excelente que haya estado esto, que haya resultado todo muy bonito, y que hayas generado esto. Vi tu peliculita, no vi tu última, la de la traducción de los pájaros, tengo muchas ganas de verla, pero vi la que hiciste sobre Ruiz en la exposición, la encontré muy linda. Me encontré con la sorpresa que habla Ignacio Albornoz. Es una película que se proyecta al interior, es una peliculita sobre los objetos en Raúl Ruiz, una poética, ¿no?, de los objetos en Raúl Ruiz, que es muy bonita porque, bueno, relaciona los distintos materiales y una reflexión, ¿cierto?, sobre los objetos. Así que también muy recomendado asistir a eso, y a toda la expo en realidad que también no la comentamos del detalle, pero me encantó porque no solamente es una documentación, sino que también es una propuesta creativa, y en cómo plantear ese tipo de investigación en una puesta en escena, ¿cierto?, artística. Y eso es una pregunta complicada, creo, para resolver, y creo que hay mucha propuesta en esa exposición, así que nada, felicitarlos también por ese trabajo. Y no sé, creo que ahí me explayé. Y nada, que quizás podríamos, no sé si invitar o a comentar algunos elementos del libro. Hay mucho para sacar, sino también a conversar ya más abiertamente sobre algunos temas. Quizás saber de tu también qué viste o cómo viste esto, qué pasó entre el 2018 y
23, ¿no? Entre medio que hubo un estallido social Sí. y una pandemia y no sé qué, y ahora como que nos estamos volviendo a ¿Piensas que hay una reunir. relación entre mi... Yo creo que sí, absolutamente, o sea, el estallido social? absolutamente, no tengo duda. Una película posible, listo, o sea, quedó de Oye, moda. justo yo quería como enfatizar en las formas de vida Sí. del capítulo 2, lo que puede ser un buen input para tu comentario. Como te ha pasado. Formal. No, a propósito de lo que hablábamos ayer también, ¿no? En la cineteca. Estoy mirando y dice... Aprovecho de dar los comerciales que los libros de Eric se están vendiendo acá abajo, se lo pueden adquirir aquí Sí, abajo a buen precio, eso es muy importante. Sí. Por favor, para que pueda volver con su pasaje de avión. Nada, están ahí vendiéndose y también me dicen de la librería que los libros de cine están en oferta hoy también, hay promoción, así que todas las que tengan de cine de la librería, que tiene bastante, ¿verdad? También están en promoción. Los libros se pueden adquirir acá abajo en caja. Lo que puedo decir, sí, es que porque son textos muy recientes. Sí, claro. Y hay muchos que son del 2020, 2021, 2019. Entonces, sí, fueron escritos después del seminario en Santiago. Cada vez es de tener esta idea de cambiar un poco, o de desplazar totalmente la definición de la película y del cine. Es realmente lo que me interesa mucho. Es de decir, si cambiamos, la idea, es un ejemplo que me interesa mucho, es el barco de Teseo. Si cambiamos cada pieza de un barco, al final tenemos lo mismo o otro. Y eso me interesa mucho de ver hasta qué punto se puede lanzar el cine fuera de su aparato tecnológico, ¿no? Porque seguimos hablando del cine con todo el dispositivo ha cambiado. Pero ¿por qué el término cine sigue presente? Y eso me interesa mucho, porque significa que quizás la definición del cine no recibe en los términos técnicos o en toda la historia del dispositivo. Y hasta qué punto se puede pensar en disociar el cine de su soporte técnico. Y abre muchas pistas. Es verdad que el riesgo es de pensar que todo es cine, ¿no? Es así, es que ese riesgo, lo sé, pero es muy excitante. Y de poder desplazar totalmente la definición del cine. Y eso abre muchas pistas. Una es al lado historiográfico, cambia todo. Porque si cambiamos la definición de una película, se puede escribir otra historia, ¿no? Si digo que un libro de artista puede ser una película, voy a escribir otra historia del cine. Eso es muy interesante para escribir otra historia que, por ejemplo, en el campo experimental, la historia de las vanguardias de Europa o Estados Unidos, ¿no? Cambia todo. Es la razón por que me interesa también estar acá, es de confrontar este pensamiento en contextos culturales distintos. Pero también permite de explorar el límite entre, fue la utopía de las vanguardias, es entre el arte y la vida. Entonces, cada vez que respiro, que hablo, es una película. O sea, fue el tema de los artistas letristas, por ejemplo, de decir que hay una performance famosa de Isidore Benzout, que está en la Cineteca Francesa, y digo, voy a salir de la sala y la película empieza.
eso me interesa mucho. Quizás si se puede hacer, no sé, una película únicamente con una hoja de papel, me interesa mucho. Sobre todo que, ¿cómo vamos a hacer con todos los problemas de la electricidad, de la energía? Quizás hay que cambiar. Es también una manera ecológica de pensar el desarrollo del cine. Y me parece que todos estos temas, bueno, y hay muchas paradojas en el libro, ¿no? Me encanta este tipo de pensamiento, pero hay muchas cosas sobre el decrecimiento, sobre la radicalidad de los dispositivos, y me parece que son las cosas nuevas que son presentes en el libro después de mi visita. Sí, ya, me parece que son los temas de los últimos años, de ir al límite para pensar el porvenir del cine. Un porvenir que pareciera ser, o sea, tiene que ser esto, una reanudación, ¿no? O sea, realmente tratar de pensar un poco de cero las cosas, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo cuando pude ojear, revisar un libro que se llama Salir del cine, Historia virtual de la relación entre el arte y el cine, que es un libro sumamente estimulante, que creo que ahora está traducido, ¿cierto?, al español. Para mí fue muy fresco leerlo en ese momento. ¿Por qué? Porque de algún modo esto, ¿no? Las historias que ya están cristalizadas sobre el cine, que en el fondo las conocemos, nosotros tenemos como cinéfilos, nos entró cayendo cinema así como directo al cerebro, y decía cine moderno aquí, empieza acá, cine clásico, veníamos como con esas retóricas, ¿no? Y después, qué sé yo, viene la historia más norteamericana, autores o qué sé, géneros, o qué sé yo, New Hollywood, y el cine estructural con toda su escuela, y en fin, y tu libro, o sea, como que invitaba como a desordenar, ¿no? A repensar un poco de vuelta, precisamente desde problemas y paradojas, no un problema historiográfico, o sea, a la larga, una historia potencial, una historia posible, una historia imaginaria, ¿no? Y ese ejercicio como de imaginación interpretativa, teórica, me parecía que llegaba como en una suerte de competencia histórica, ¿no? Por lo nuevo, ¿no? Por el nuevo medio, ¿no? Un momento de los nuevos medios que ya pasaron, digamos, a ser muy viejos medios para nosotros, o sea, estamos en otro momento de esa pregunta, ¿cierto? Entonces, y en esta hoy día, ¿no? La imagen de inteligencia artificial, y es como, vale, lo nuevo, y están todos así como en un frenesí, ¿cierto? Enorme por la obtención, ¿cierto? De un becerro de oro, podríamos decir, ¿no? Y esta pregunta por mirar, ¿no? De pausar, mirar, retroceder, ¿no? Una suerte de arqueología, anarqueología reflexiva, poética, ¿no? Sobre los objetos, las prácticas, los lenguajes, ¿cierto? Y integrando, ¿no? Distintas tradiciones, no solamente por los géneros, o sea, los formatos, la pintura, la instalación, sino que también de cosas que vienen de distintos países, particularmente me pareció muy potente la relectura que haces del cine norteamericano experimental, que tenía una teoría, un concepto, y como que quedó ahí, ¿no? Y tú invitas un poco también a sacar eso, ¿no? Como abrir un poco la capa y como invitar de nuevo a revitalizar, yo creo que son las relaciones entre estos campos y en estas disciplinas, ¿no? Es que en este libro, Salir del cine, en la portada hay la cita de Oscar Wilde, que dice la tarea del historiador es escribir la historia de lo que no sucede. Me hace una definición genial. Entonces, realmente, había una cosa, veo que desde este libro, que es hace 10 años, 2013, había la idea de la promesa. En los textos vanguardistas de los años 20 hay siempre la idea del porvenir artístico del cine únicamente con la fórmula de la promesa. Y pensé quizás la promesa tiene que estar, no realizarse, pero estar siempre en suspenso para que el cine sea un arte. Entonces hay esta idea de un tiempo suspendido para que las cosas sean posibles.
eso fue realmente la idea principal. Y supone una historia ficticia, una historia contrafactual. Y eso fue realmente el inicio de todo este trabajo de escribir nuevos relatos ficticios, pero con mucha erudición para crear un sentimiento un poco ambivalente. Y sí, eso sí, es realmente un sentimiento del tiempo, de ver qué hacer, y es la cita de las utopías, claro, qué hacer con las utopías. Y el modelo narrativo de la película que vimos ayer, ¿no? Esta idea de que justo cuando va a pasar algo se corta. Es que como nunca llegamos, estamos en el borde, siempre como merodeando, pero nunca logramos entrar. Entonces esta idea de suspensión llevada como concretamente a un modelo narrativo de escritura o cinematográfico muy interesante. No sé si nos quieres contar un poco de esa película, porque ya que no sé si todos la vieron. Bueno, sí, puedo decir algunas cosas. Es que es una película que hice en 2019 en Barcelona, es decir, dos años después del referéndum, y en una situación muy crítica sobre el proceso independentista. Pero me parecía difícil de hacer una película sobre un documental sobre una situación. No soy catalán, es una situación muy compleja, hay varias capas políticas, es difícil. Entonces pensé quizás sería bien de reflexionar de manera colectiva con un grupo de artistas o cineastas que viven en Barcelona sobre la película posible. Y la película al final es únicamente el proceso de reflexión sobre sus condiciones de posibilidad. Y ha sido realizado durante un taller con 11 o 12 participantes, con una conversación, y la película es únicamente la conversación que hicimos. Pero lo que me interesa en la conversación es otro tema que me apasiona desde poco. Me interesa mucho el análisis conversacional. Es que conversar supone interrumpir. De momento no conversamos. No, es verdad. Para conversar hay que interrumpir, ¿no? Es que el turno de palabra es realmente, si hay conversación, hay varias voces al mismo tiempo, el caos, sí. Entonces pensé, tenemos que hacer, el montaje supone una serie de interrupciones para respetar el modo de la conversación. Y también fue una reflexión sobre la situación histórica del proceso catalán, ¿no? Que es una serie de interrupciones constantes, ¿no? de una protesta, un manifiesto, una declaración, la represión policial. Es que fue realmente todo, siempre esta serie de interrupciones, y eso me parecía interesante para reflexionar sobre también el movimiento de la utopía, ¿no? Es que siempre es como una interrupción, es que, no tengo que existir porque no va a ser un igual de la situación chilena, ¿no? Te quería, entre otras cosas, como definiendo un poco, ¿tú quieres decir algo, perdón, eso? En realidad, yo voy a decir algo, quizás después podríamos abrir al público, pero solamente comentar tu relación también potencial virtual con Raúl Ruiz, porque la otra vez que conversamos yo sabía que, digamos, hay muchos puntos de relación, o sea, uno como que puede notar también a partir de tus preocupaciones de por qué te interesa su trabajo, por ejemplo, esta idea de ir a rescatar lo que quedó subdesarrollado, no desarrollado del todo, o como potencialmente la historia del cine, ¿no? Y como revisar medio a contrapelo esas operaciones, y claro, evidentemente en Ruiz se encuentran muchos estos elementos de una manera muy libre, por lo general, ¿cierto? Como sabemos,
hecho mano a básicamente toda la historia del cine y la daba vuelta y tomaba recursos muy libremente, la mezclaba, en fin, de manera bastante eso. Y en realidad, claro, yo lo primero que leí tuyo sobre Raúl Ruiz fue en otro libro donde hablaba sobre esas obras menores, ¿no? Que hizo para la televisión francesa, unas obras muy experimentales, muy radicales, ¿no? Realmente para el periodo. Y más recientemente también has estado, entiendo yo, trabajando en traducciones, ¿no? En los diarios, ¿cierto? Y pues has tenido una aproximación bastante, digamos, próxima, ¿no? A la obra y a la difusión de la obra de Ruiz también en Francia en este momento, con lo cual también... Sí, es verdad que para mí la lectura de la política del cine, sobre todo el primer volumen, ha sido totalmente, para mí, bueno, como una iluminación. Encuentro este texto muy estimulante. Lo he leído muchas veces porque es muy fluido, pero también oscuro. Hay una mezcla de los dos. Y encuentro algo que me encanta, es que es eso que busco en los ensayos, es a veces hay una idea que es como, sí, una iluminación, ¿no? Es una idea muy genial. Entonces, bueno, sí, toca la cosa, ¿no? Es que es realmente agudo. Y no pasa siempre. Y en esta tradición un poco ensayística lo veo en los textos de Borges, las investigaciones. Para mí es un texto genial este nivel, y también porque son textos cortos. Eso para mí también es importante, porque si queremos proceder por iluminaciones al nivel de la escritura, supone una concisión, supone algo breve, ¿no? Porque no se puede producir iluminaciones siempre, si no, bueno, pierden su luz. Y también en Ulysse Fronton, tengo la imagen de Ulysse Fronton acá, porque encuentro que es un escritor también genial en este que Ruiz. Veo una línea entre Borges, lo sé que odiaba Ruiz esta referencia, porque, bueno, es que parece, en Francia parece muy común, ¿no? Es que los franceses no conocen nada de la literatura latinoamericana, entonces la única referencia, bueno, quizás Cortázar, pero Borges es la más famosa. Pero hay algo, no sé si estás de acuerdo, pero hay algo entre, no sé, las investigaciones, sobre todo, de Borges y la escritura de Ruiz. Ulysse Fronton también, porque pienso que hay una relación muy interesante entre los ensayos de Ulysse Fronton y Ruiz. Y ahí está la relación con Roussel, ¿no? En el libro, ese Sí, ensayo. sí. Y veo también, entonces, para mí fue sobre todo eso. Claro que además me gustan mucho sus películas, y bueno, trabajé un poco con él cuando vino a Le Fresnoy, entonces tuvimos largas conversaciones y bueno, fue algo importante, pero sobre todo es el lado ensayístico que me parece realmente estimulante. Como, sí, una poética, pero también una poética muy poética. Vamos a abrir ahora, si les parece, el micrófono, no hay maquinario, también lo podemos imaginar, pero micrófono posible, presencial virtual. Nada, si alguien quiere, claro, si alguien quiere comentar algo, muy bienvenido, preguntarle a Eric o comentar algo, súper bienvenido, ¿verdad? ¿Veo a Paula ahí? ¿No? ¿Le puedo hacer una pregunta sin leerme el libro todavía? Sí. Perdón. Ya que estamos en este tema del lenguaje, que me interesa bastante, me gustaría preguntar, primero como, no sé si probablemente sabes, pero no sé si lo sabes, pero cuando hay un cambio de presidente, de dictador al primer presidente de Uruguay, hay una frase que queda marcada con ese presidente, que es en la medida de lo posible, aludiendo un poco como a la idea de que
no hay un ideal que se pueda aspirar. Entonces siempre, o una generación que va bastante marcada con esa idea de que no estaba completa la cosa. Entonces, me gustaría preguntarte como, ¿cuándo te das cuenta que lo posible, también pensando que en Francia hay una cultura sobre el cine, como así es el cine, ¿cuándo te das cuenta que lo posible es un campo de trabajo? Lo posible entendiendo que pareciera que le faltara algo a la palabra para alcanzar ese ideal. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que lo posible es un lugar de trabajo? Y esta es una pregunta casi autoayuda, ¿cómo te das cuenta de que lo posible es un lugar para trabajar también? Creo que fue durante el proceso catalán. Porque yo pensé, porque bueno, hubo varias declaraciones de la República Catalana en la historia, siempre con fracaso. Y pensé, bueno, las cosas interrumpidas, quizás, ¿cómo es posible hacerlo de nuevo? Me parece que hay algo muy interesante en este sentido. Pero es verdad que se puede distinguir dos sentidos del posible. Hay el posible pragmático, ¿no? Que tiene una relación con el contexto, de ver lo que es posible y lo que no es posible. Y hay el posible más como lo potencial, lo virtual. Y es claro que el segundo sentido que me interesó. Pero me parece que si fuera la situación de política, porque es una película importante para mí al nivel teórico, ¿no? de esta situación política. Supongo que era muy presente, ¿ves? Pero fue manifiesto, realmente lo vi como algo tangible. Estaba pensando en esa segunda sección como pensar en una reserva, ¿no? Sí. Una reserva de memoria también, que puede reanudarse, como algo que nos acompaña en el ambiente, digamos. Eso me parece interesante. Más allá de eso, de lo pragmático, que es en realidad de la mediocridad, que tiene que ver con esa definición de lo posible, ¿no? Si alguien más quiere comentar o preguntar algo, aprovechar aquí la distancia tan única y singular. Un comentario súper bienvenido. Puede ser un comentario o pregunta también. No de. Sí, quizás, yo no soy del mundo del cine, soy de otro lado, pero poniéndolo un poco en la dinámica, esto de lo posible, la utopía, como aquella utopía que es posible, que es motor, que es insumo, ¿no? Para la acción, no sé si podéis como comentarnos alguna reflexión en torno a eso, como juntando un poco lo que planteaba recién el compañero con la utopía, con la... Sí, es un poco lo que decía Francisca, es que las utopías constituyen una reserva, ¿no? Temporal, y el tiempo no ha consumido todo. Entonces hay la posibilidad de reanudar. Hablé ayer de bueno, es una idea que se encuentra en Kierkegaard, ¿no? Hace la distinción entre la repetición, que es el eterno retorno similar, ¿no? Es la misma situación, y la reanudación. En francés tenemos las dos palabras, ¿no? De repetición y reprise. ¿Estás de acuerdo que reanudación corresponde un poco a reprise? Sí, no, porque luego es también la reprise es una canción, por ejemplo, ¿no? La reversión de una Sí, canción. bueno, en el sentido de Kierkegaard, la reprise o la reanudación supone la actualización de lo que nos sucedió. Es que es repetir, pero usando la reserva del tiempo, de lo que no ha pasado. Y eso me fascina. Da un poco de esperanza. Y pensé en los catalanes que, bueno, es un fracaso total.
cada vez difícil. Pero hay que ver cómo es el problema, no tengo la solución, claro. Es que, pero no sé, es que se puede escapar a la repetición para reanudar, para proponer, no sé, actualizar todas las potencias que hemos dejado, que hemos olvidado. Pues a lo mejor me da un poco pudor de poder de proponerte algo, pero no importa, así soy. ¿Qué pasa? O sea, pensando como la reprise o la retomara, ¿no? Que tiene que ver con, y que no es lo mismo que la repetición, la lisiana repetición. ¿Qué pasa si metes a Marx ahí y dice que, bueno, la primera tragedia no Sí, es sí. falsa? O sea, Lo cité también ayer. mira, es que no, bueno, ya, ok. Estaba yo ahí, porque me Claro, claro, claro. en que pasa mucho, ¿no? O sea, nos pasa mucho. Ya. Sí, esta es la animación, ¿no? ¿Me puedes completar? Sí. Sí, están las condiciones distintas, entonces en otra cápsula. Así esta cita de Marx ha sido citada muchas veces en los periódicos durante el proceso catalán, ¿no? Que decían que, bueno, las primeras declaraciones de independencia o de la República Catalana fueron tragedias y esta vez, en 2017, hemos vivido la farsa del espectáculo. Es verdad, pero No queda de otra. no, pero me parece que porque cuando Marx dice que es una farsa, no supone la actualización de las potencias. Se ve que es realmente una crítica de la repetición. Me parece que pasan cosas distintas. Lo vi en Cataluña, porque estaba en el supongo que también acá con el estallido y después todo el proceso de la constitución, no, pero es verdad que se ve que hay realmente un proceso de reanudación interesante. Y no estoy seguro que esta dialéctica entre tragedia y farsa sea la llave para entender. Pero es verdad, sí, la cité, estamos Pero está, o sea, pensando un poco como territorio, ¿no es cierto? Igual es imaginario, imaginado como comunidad, sí, contingente, pero digamos que pensar yo pensaba en lo que no está consumido, o sea, digamos, en un poco lo señalas tú, ¿cierto? Y lo importante que es eso para imaginar un territorio extensivo, ¿no es cierto?, de las prácticas artísticas, cinematográficas, ¿no? Como un territorio, intervalo, ¿no?, en el cual podemos mantener esa zona, ¿no? Y ahí también pensar como justamente, ¿no?, la historia del fracaso del cine, ¿no? O sea, en ese sentido, un poco como lo plantea igualmente Godard en Historias del cine, ¿no?, ese fracaso, pero en el fondo ese archivo de fracasos, ¿no?, de políticos, estéticos, ¿no?, como seriamente, o sea, decir, cómo podemos trabajar, ¿cierto?, en torno a ese archivo, ¿no?, y ese archivo para pensar un posible, pero que evidentemente ese posible no puede ser lo mismo, o sea, realmente el retorno de lo mismo, no puede ser eso. Y vivimos en una época de mucha consumación y consumo, ¿no?, de consumo, de consumación, ¿no? Se consumen los géneros, se consumen los estándares. Spotify nos dice, escucha esto, ¿no? Si a ti te gusta esta película, te gusta esta otra, ¿no? Bueno, estamos en una época de algoritmos, ¿no?, también. Entonces, creo que me parece que imaginar este territorio, ¿no?, de relaciones, ¿no? Ayer estábamos en una presentación del núcleo de Milenio, ¿no?, de inteligencia artificial, y que interrogaba un poco esto también, ¿no?, y salió una carta ayer también de
no sé quiénes eran, una mezcla de los utopistas con los derrotistas, con los neoliberales, un poco rara la carta, pero eran todos que decían que hay que poner pausa, bueno, no sé, pero un poco la pregunta que formula sobre este tema de lo posible creo que no puede confundirse con otra, o sea, como, ni con la pragmática, pero también no con lo consumado, ni con nuevamente la afirmación, sino que más bien extender un territorio, extender un territorio de preguntas y de echar mano a prácticas que históricamente por ahí eso, han sido subleídas, o sea, es el momento justamente de reimaginar esa historia potencial, pero a partir de eso que no pudo ser, ¿no? De lo potencial y de lo menor en ese sentido, ¿no? De lo que está quizás resguardado en ese archivo audiovisual, artístico del siglo XX, ¿no? Entonces, eso es una pregunta, digamos, me parece potente, ¿no? Para formular ahora, en este momento, no en Chile, sino que ya en un marco muy global, o sea, de una imaginación que en realidad es eso, no sé si todos miran con igual ojo lo del ChatGPT, que puede ser cosas como muy afirmativas, pero yo digo, no se está comiendo, no está como carcomiendo la imaginación, digo, ¿no? Si tengo que apretar enter, hacer dos cosas, y dónde va a estar este terreno para el aburrimiento, el tedio, para... Se ve, por ejemplo, en Francia, cada vez que hay las situaciones de crisis, con disturbios o protestas, hay siempre el fantasma del mayo de 68 que sale. Y no sé si es una referencia activa para reanudar algo o al revés, para movilizar todo, porque pesa mucho, se ve que es como la repetición del fantasma. Sí, como siempre frente a estas situaciones, está double bind, no sé. Bueno, es la unidad popular chilena también. Doblemente. Y lo que pasó acá. Ayer hablábamos también del país imaginado o imaginario de Patricio Guzmán, ¿no? Como ese documental, Sí. como todo lo contrario un poco a esta película en suspenso que nos presentó Eric, creo. Pero interesante esa comparación. Suspender. Está, nada, bueno, creo que son Yo buenas quería, como a los colegas, a la gente que ha escrito sobre el cine de Ruiz, ¿no? Ya hay mucha gente que conoce ese trabajo desde hace tiempo, tú sobre todo, Iván, y como hipótesis nosotros, o yo por lo menos he pensado cómo va a transformar tal vez la recepción de su cine, ¿no es cierto?, el conocimiento de estos archivos olvidados, pongámoslo así, o archivos negados, que son las instalaciones, o como algo que quedó, los rastros que quedaron en el camino. Entonces, vamos a hacer un coloquio en junio, yo creo, no tiene muchas fechas, a fines de junio, hay que organizar eso ahora. Con esa idea también de ver esta hipótesis, ¿no es cierto?, estos olvidos del archivo ruisiano, que cómo transforma la recepción de su cine, tal vez, y no es algo ambicioso, no sé, hacerse la pregunta, ¿no es cierto?, si al conocer este trabajo en museos, estas maquetas de alguna manera de la imagen cinematográfica, porque lo veo un poco así, puede aportar algo a la crítica de su cine, ¿no? Entonces, para que nos hagamos esa pregunta durante el primer semestre y podamos tal vez, la exposición termina en agosto, o sea, tenemos todo un semestre para visitarla. Hay un programa de cine también, como había dicho Eric, pero bueno, seguramente vamos a organizar algunas visitas también, por lo menos una al mes, entonces donde podamos ir y comentar colectivamente, ¿no es cierto? Porque pienso que es obviamente es una trayectoria súper compleja, con muchos elementos desde la literatura, el teatro, las artes visuales, el cine, entonces con la idea de cómo se contaminan, ¿no es cierto?, unas prácticas con otras. Eso, quería dejar esa invitación. Muchas gracias. Y sí, insistir un poco quizás para los que estaban al inicio y recomendar que Eric está de visita aquí, la invitación de Francisca, quienes están en este momento curando una exposición en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende sobre las instalaciones de Raúl Ruiz en la década del 80 y el 90 sobre todo, ¿no? Algunos proyectos son fascinantes exposición, una documentación increíble y una poética también curatorial súper interesante con estas charlas y ciclopelículas. Así que súper invitados a eso. También, recomendar que el libro de Eric, Cine de lo Posible, se está vendiendo aquí abajo, se puede adquirir acá, y también que los libros de cine, también varios de la colección que tenemos aquí con Metales Pesados de la Fuga, también están en promoción, así que también súper... y nada, ahora los dejo invitados
Todo puede ir. Vamos a rifar una y ahora los dejo invitados a compartir una copita de vino, hay agua también, vino blanco, vino tinto, podemos así brindar para celebrar un poco y despedir también a él. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Víctor.